Bendiciones. Bienvenidos a nuestro primer segmento de Doctrina Apostólica. Mi nombre es el pastor Ángel Peralta, de la Iglesia de Cristo Puertas de Sion, Misión Cristiana, la Senda de la Vida, Ministerio Ebenecer. Y hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, un tema doctrinal, y es los misterios del abismo, porque hay misterios que guardan las profundidades de las aguas, y para poder entender aquello, quiero que entiendan algo. Toda la Biblia está llena de misterios. La Biblia habla de muchos misterios. Bueno, desde Génesis a Apocalipsis la Biblia habla de muchos misterios, los cuales con la revelación del Espíritu Santo podríamos comprenderlo a profundidad y así llenar todas nuestras expectativas en el Señor. Pero miren, los misterios son secretos sagrados que han sido revelados. O sea, bien dice la Biblia que los misterios los secretos pertenecen al Señor, pero los misterios pertenecen a nosotros. ¿Por qué? Porque los misterios son secretos revelados por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Ahora, al evidenciar los secretos, se convierten en misterios. Una cosa es secreto, otra cosa es misterio. Los secretos nadie lo sabe, porque sabemos y reconocemos que en la inmensa deidad del Señor, pues hay secretos escondidos, los cuales no entendemos o aún no se nos ha sido revelado. Pero los secretos que Dios ha revelado se le llaman misterios. ¿Okay? Ahora, cuando se habla del abismo, se habla de un lugar acuoso. Quiero que entienda, abismo no estamos hablando de un despeñadero, no estamos hablando de algo hueco vacío, estamos hablando de algo hueco lleno, como es un lugar acuoso. Un ejemplo, los mares, los ríos, son lugares que la Biblia considera los abismos, pues son lugares huecos, pero llenos de agua. Por eso es que les digo que al hablar del abismo hablamos de un lugar acuoso. Ahora, las profundidades de la tierra es el abismo. Ahora, ¿para qué sirve? Usted se preguntará, se ha preguntado por qué sirven los mares, por qué sirven los abismos acuosos. Sirve como cárceles para entidades delincuentes. Más adelante lo vamos a ver y usted podrá darse cuenta que la profundidad de las aguas guardan un misterio muy impresionante, pues han servido y sirven hasta la actualidad de cárceles para entidades espirituales. Entonces, antes de comenzar con la doctrina, quisiera poner un poquito de base. Miren lo que podemos encontrar cuando Jesús habla del abismo. Lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 30, dice así: Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Mire, esto nos deja claro que el abismo sirve como un lugar de prisión para aquellos espíritus, porque Jesús, al preguntarle, ¿cómo te llamas?, el espíritu, el principado llamado Legión, le dijo su identidad, pero dice que aquel principado, aquel espíritu, le rogó al Señor que no lo enviara al abismo, hermano. Entonces, como podría ser un poquito osado al decirle que los espíritus le temen al abismo. Es una idea que yo me planto, por cuanto, como dice Lucas 8:31, que les rogaba, como que una versión muy antigua, dice que les suplicaban que no los enviaran al abismo, porque el abismo, me puedo dar cuenta más adelante, el apóstol Pedro habla y dice que son lugares de prisiones donde son atormentados. Entonces, mire, quiero hablar de otra persona, y es el hombre, el justo Job. Y quiero hablarles sobre la experiencia que tuvo Job en cuanto al abismo. Ahora, Job 38:16 dice así: ¿Has entrado hasta las profundidades del mar o andado en las profundidades del abismo? Miren lo que dice el versículo 17: ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la región tenebrosa? Miren, como que de alguna manera el verso 16 se enlaza con el verso 17 y me habla de las profundidades del abismo, y me habla que en las profundidades del abismo hay puertas de la muerte, y también habla de que hay puertas de regiones tenebrosas. Entonces es muy impresionante estudiar el abismo, porque la Biblia habla de ello. Entonces, yo les quiero hablar del abismo con base bíblica, porque Jesús
tenía conocimiento del abismo. Job tenía conocimiento del abismo y le quiere enseñar qué son los abismos en sí. Son prisiones suboceánicas. Y me gusta el libro de Job porque en Job 28:5, miren lo que dice esta versión. Dice: todos los muertos enterrados están en tormento, y todos los que han sido ahogados en lo profundo, en el mar profundo. Mira, dice el capítulo 26:5, dice la versión Torres Amad. Miren lo que dice: mira cómo los gigantes primigenios gimen en los abismos debajo de las aguas, como los otros habitantes que están encarcelados con ellos. Entonces, como que de alguna manera los abismos sirven como cárceles espirituales. Por eso puse el título llamado La prisión suboceánica. ¿Por qué? Porque el libro de Job me da a entender, mediante la revelación del Espíritu, de que hay gigantes primigenios, o sea, gigantes encarcelados que gimen. O sea, son, al parecer, me he osado decirlo, como que sufren en cierta manera, porque dice que gimen en los abismos. ¿Y dónde están los abismos? Debajo de las aguas. Como también los otros habitantes que están encarcelados. Esta palabra encarcelado me lleva a una revelación espiritual muy profunda, porque me da a entender que las aguas sirven como de cárceles de espíritu. ¿Será? Porque habla de que en los abismos debajo de las aguas están encarcelados. Entonces, como que me podría hacer la pregunta, y le hago a usted la pregunta: ¿será que el agua sirve de cárcel espiritual para entidades como son los gigantes primigenios y algún otro espíritu? En esta enseñanza usted lo va a comprender. Entonces, mire, como que de alguna manera sirven como cárceles. Ahora, mire, los apóstoles tenían conocimiento de aquello. El apóstol Pedro habla claramente de las prisiones suboceánicas. Esto lo encontramos en segunda de Pedro. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 3. Porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al tenebroso abismo, en donde son, ¿qué cosa? Atormentados y tenidos como en reserva hasta el día del juicio. Entonces, aquí la pregunta que yo me hago se responde, porque dice que son atormentados en el tenebroso abismo, y como le digo, el abismo son las aguas. Pero mira quién tenía: ya no solo estaban los gigantes primigenios, sino que también habían ángeles delincuentes. Entonces, aquí podemos ver cómo la palabra nos muestra que habían espíritus encarcelados. Por eso le digo, ¿quién quita de que el agua sea cárcel para los espíritus? Y quizás perdónenme que me ose un poquito en decir lo siguiente: ¿quién quita de que al momento de usted bautizarse, todos esos espíritus que le han atormentado queden encarcelados al momento que usted se bautiza? Por cuanto el agua sirve de medio carcelario para estas entidades. Entonces sigamos. Mire lo que dice el libro del apóstol Judas 1, versículo 5. Dice: a los ángeles que no guardaron su primer estado, o sea, tenían un primer estado, no guardaron su estado original, dice, los ha reservado para el juicio del gran día. Ahora sabemos que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor. Cuando el Señor venga, hermano, vendrá el gran día de Jehová profetizado por los profetas, hermano, como el profeta Joel, ¿verdad? Entonces, como que estos espíritus van a salir en el final de los tiempos a causar caos, hermano. Y hay que reconocer que estamos en el final de los tiempos. Sigamos. Judas 1:7 dice así: asimismo, Sodoma y Gomorra de la misma manera fornicaron y fueron, dice, tras vicios contra natural. Son puestos por ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno. Entonces, miren, aquí ya nos entendemos a otra doctrina,
quizá hoy día son los misterios del abismo. Pero miren lo que dice. De la misma manera, ¿quiénes? Los ángeles fornicaron como ¿quién? Como Sodoma y Gomorra. Entonces, como que me da a entender de que los ángeles pecaron de la misma manera que lo hizo Sodoma y Gomorra. Y cómo describe el apóstol Judas que pecaron con fornicación. Bueno, ese es otro tema. Espero que nos siga viendo en nuestro segmento de doctrina apostólica. Pero sigamos. Verá. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 4, según la nueva versión internacional. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Entonces, mire, los ángeles que pecaron, dice que Dios no los perdonó. Por eso es que nosotros que hemos experimentado el amor del Señor, podemos adorar a Dios. Y los ángeles quizá sienten como recelo o quizá algo de envidia cuando nosotros adoramos al Señor, porque ni siquiera el canto de los ángeles, la adoración sublime de los ángeles se compara con la adoración que damos nosotros, por cuanto ellos no han experimentado el amor de Dios. Pero usted y yo que hemos aceptado a Cristo, hemos experimentado ese perdón tan grande que el Señor nos dio a través de su Hijo en la cruz. Entonces, como que de alguna manera, repito, un misterio guarda el abismo, guarda algo de secreto. Ahora, ya hablamos sobre el abismo. ¿Qué es el abismo? Son prisiones acuosas donde se reservan seres suboceánicos, de alguna manera. Y pues yo le he estado hablando palabra de Dios, le he estado hablando Biblia, y debe darse cuenta de que no le he sacado texto extra bíblico para poderle enseñar. Ahora, yo le quiero hablar de los seres del abismo. Los seres del abismo. Tengo que ir rápidamente, porque solamente son 30 minutos de doctrina apostólica. Entonces, miren, quiero hablarle del diluvio generalizado. Miren lo que dice Génesis 7.1. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron, ¿qué dice? Rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, como que podemos ver en este versículo que no solo en el diluvio llovía de arriba para abajo, sino que también había agua de abajo para arriba. Entonces, como que hubo un diluvio, hermano, las aguas de la fuente de los cielos se rompieron y cayó agua, hermano, cayó una lluvia terrible que comenzó a inundar la tierra, pero también se rompieron, hermanos, las fuentes del abismo. Y como le digo, el abismo es subterráneo, el abismo es acuático. Entonces como que los mares, los ríos comenzaron a elevar, hermano, su nivel de agua. Entonces, para mí el diluvio fue agua del cielo y agua que venía de la tierra. Usted lo puede ver en el verso 11, miren lo que es el verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas, ¿qué dice? Crecieron y alzaron el arca y celebró sobre la tierra. El versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de ellos de los cielos, dice, fueron cubiertos. Entonces, como que de alguna manera el agua venía del cielo, pero también venía del abismo. Entonces podemos ver aquí, hermano, he puesto una gráfica para que puedan darse cuenta. No sé si me puedan acercar a la pantalla. Miren lo siguiente. El diluvio luzbeliano, Génesis, lo encontramos en Génesis 1.2. Ya mis hermanos del departamento técnico le ayudarán a acercar la pantalla. Verá, el diluvio luzbeliano, solo enfóquenme en la pantalla. El diluvio luzbeliano, usted lo encuentra en Génesis 1.2. Como que de alguna manera en Génesis 1.2, Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo como un desbarajuste, hermano, hubo como un conflicto, porque la Biblia dice que Dios no puede crear nada desordenado ni nada vacío. Un ejemplo, nosotros nos creó con su espíritu dentro, ¿verdad? Entonces, en Génesis 1.1, de que el Señor creó los cielos y la tierra. En Génesis 1.2, la tierra ya estaba desordenada y vacía. Entonces, como que pasó algo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿verdad? Entonces,
En Génesis 2:1, en cambio, encontramos el diluvio adámico, ¿verdad? Entonces, como que nos podemos dar cuenta que en Génesis 1 hubo como un diluvio. Y en Génesis 2:1, como que hubo otro. Y miren, el diluvio noémico está en Génesis 6:7. Los demonios fueron encarcelados, según Lucas 8, versículo 30-31. Ahora, la bestia que sube del abismo, dice Apocalipsis 1, o sea, como que la bestia también está encarcelada en el abismo y está pronta a salir, ¿verdad? Satanás, dice, es aprisionado en el abismo. Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. Entonces, como que el abismo, hermano, sirve de cárcel, se puede dar cuenta. Entonces, venía el diluvio desde abajo, ¿verdad? Y cubrió la tierra en su totalidad. Y podemos darnos cuenta que hubo en el tiempo de Génesis 1:2, como que hubo un diluvio, y se lo puedo mostrar con base bíblica. Pero hoy día es los misterios de la Biblia, ¿verdad? El diluvio adámico lo encontramos en Génesis 2:1, el segundo. Y el tercer diluvio lo encontramos en Génesis 6, ¿verdad? El capítulo 7. Entonces, dése cuenta que hubieron tres tipos de diluvio, de diluvio en los cuales nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Ahora mire lo siguiente. Miren lo que dice Gálatas 2:4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, dice, introducidos, que se habían, ¿qué cosa? Infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. ¿A qué se refiere esto, hermano? Mire, los espíritus, hay espíritus infiltrados. Los espíritus, cuando una persona tiene una experiencia con un espíritu, una persona endemoniada, un espíritu se ha infiltrado en su cuerpo, ha incursionado en su cuerpo. Entonces, aquí habla de los falsos hermanos introducidos secretamente. Ahora, ¿a qué los espíritus se introducen secretamente? Dice, a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para de alguna manera hacernos caer. Esta es la hora de los demonios, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Judas 1:4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Señor, soberano y Señor Jesucristo. Entonces, como que de alguna manera, hermano, los espíritus se infiltran para convertir la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Por eso cuando los espíritus entran en una persona, lo primero que el espíritu hace es cambiarlo, hacerlo caer de la gracia a libertinaje, porque es una caída, hermano. Entonces los espíritus son espíritus infiltrados. ¿Por qué? Porque deben estar encarcelados, pero hay algunos que están fuera del abismo, los cuales se infiltran incluso en la casa del Señor para espiar nuestra libertad, para ver qué nosotros hacemos. Entonces hay que tener cuidado con ellos, con los infiltrados. Miren lo que dice el libro de Josué 9:3-4. Dice, cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia. O sea, se infiltraron con astucia. Entonces, mire, cuando Josué conquistó Jai, se infiltraron con astucia, estaban convencidos, pero no estaban convertidos. Entonces, hay hermanos, hay personas, falsos hermanos, me oso a decir que son hermanos, porque la Biblia dice, como leímos en el verso anterior, los falsos hermanos, o sea, son hermanos, pero son falsos, o sea, están convencidos de que Dios es real, están convencidos del poder de Dios, pero no están realmente convertidos. Están convencidos de que Dios sana, están convencidos de que Dios liberta, están convencidos de que Dios es el único Dios que hay, el soberano, pero no están realmente convertidos. Entonces estos pasan a ser personas introducidas con astucia. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Como lo fue el apóstol Judas. Miren lo que dice el siguiente versículo, el 9:15, dice,
Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos dice, para conservarles la vida. ¿Vieron lo que ahora dice Números 11:4? Al populacho que iba con ellos le vino un apetito veraz, y también los israelitas tuvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Entonces miren, como que los espíritus están deseosos, se infiltran y están deseosos están deseosos de carne. Y como leímos en Judas y en Pedro, dice que los ángeles, el pecado de los ángeles fue similar al pecado de Sodoma y Gomorra. Es como que la Biblia aquí me está hablando de otro misterio, del pecado que cometieron los ángeles. Y aquí dice que deseaban carne. Los espíritus desean tener un cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos creen que al meterse en un cuerpo y esa persona al aceptar a Cristo, piensan que ellos van a tener salvación o redención, porque sabemos que ellos vinieron de los cielos y fueron desechados, unos convertidos en demonios, otros en ángeles caídos, pero ellos piensan que al introducirse, al infiltrarse en la iglesia o al infiltrarse en una persona para que acepte a Cristo, ellos piensan que pueden alcanzar la salvación y otra vez entrar a lugares celestiales. Pero eso va a ser imposible, hermano, porque ellos ya fueron sentenciados a cárcel. O sea, el juicio de ellos ya se llevó a cabo. Ya fueron, en cierta parte ya fueron juzgados, porque al final de los tiempos dice que la iglesia de Cristo va a juzgar incluso a los ángeles. Entonces, sigan. Ellos tienen deseo por redención. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 4:6, para que vean que no les estoy mintiendo. Ellos tienen deseo de ser salvos. 1 de Pedro 4:6 dice, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad del Señor. Miren, ellos anhelan ser redimidos. Son reos pendientes de juicio en la cárcel y otros están prófugos. Ellos están prófugos. Entonces, miren, hay espíritus que desean alcanzar redención por medio de cuerpos humanos. Esto es grave, hermano, y muy terrible. Y hasta ahí me quiero quedar. Hasta ahí me quiero quedar con esta doctrina llamada los misterios del abismo. Va a haber una segunda parte. Espero que nos visiten en nuestra segunda sección de doctrina apostólica, la cual va a ser los misterios del abismo, segunda parte. Y quiero hablarle de Atlántida, la ciudad perdida, y el abismo. ¿Qué tiene que ver Atlántida, la ciudad que está suboceánica? ¿Qué pasó allí? Quiero hablarle también de qué seres aparte de los ángeles están encarcelados en el abismo. Y quiero explicarle cuál es el fin de estos seres. Entonces, los esperamos en nuestra segunda sección de doctrina apostólica para que pueda usted ser edificado con la palabra del Señor. Muchas gracias y que Dios les continúe bendiciendo. Les esperamos en nuestra próxima sección. Bendiciones. Somos